Estamos entrando en un tiempo muy especial, un tiempo en el que muchas personas en España y en otros tantos lugares se preparan para recordar algo sagrado, la cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y queremos empezar diciendo esto con todo respeto y cariño. Hay una belleza real en que el pueblo se detenga, aunque sea por un par de días, a mirar la historia de Jesús, a contemplar el dolor, el amor y su sacrificio. La fe no es enemiga de la cultura, y la cultura, cuando apunta a Cristo, puede ser un puente. Pero hoy, con mucha delicadeza, queremos hacer una pregunta que no nace de crítica, sino desde el más profundo respeto y desde el amor. Porque puede pasar algo, y nos pasa a todos, en todas las tradiciones cristianas. Podemos emocionarnos con Jesús, pero solo por un momento, y luego seguir viviendo sin Jesús el resto del año. Y es que podemos contemplar la cruz y no cargar nuestra cruz. Podemos recordar su muerte y no morir al pecado. Podemos celebrar su resurrección y seguir viviendo como si Él no estuviera vivo. Y entonces, este tiempo que debería acercarnos al corazón de Cristo se queda solo en una forma. Es un acto puntual, solo un instante. Por eso la pregunta de hoy no es ¿participas o no participas? La pregunta es ¿Cristo reina o solo te emociona? Porque lo que Cristo quiere no es solamente un pequeño hueco en tu calendario, no es solamente una vez al año. Cristo quiere cada día de ti, cada segundo de tu vida, cada hora, cada instante de ella. Lo quiere todo, no solamente esa fecha que marcamos en el calendario una vez al año y que nos recuerda a Él solo en ese momento. Eso es, ¿no? Hoy vamos a hablar del trono invisible, ¿no? Ese lugar secreto del alma donde se decide qué va primero en tu vida. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre si algo, aunque sea bueno, ha ido desplazándole a Él como centro de nuestro corazón, como centro de nuestras vidas. Yo creo, José, que este episodio es una invitación para volver al centro. Eso es. Para volver a esa esencia, a nuestro Cristo vivo, a nuestro Cristo Señor y sobre todo a nuestro Cristo primero. Bienvenidos todos y todas a Fe y Café Podcast. Si estás empezando en la fe, no te preocupes porque hoy vamos a explicar cada historia y cada texto con calma. Y por el contrario, si llevas muchos años siguiendo a Cristo, hoy quizás el Señor te va a reordenar por dentro. Antes de empezar este episodio, me gustaría dejar claro que nuestro objetivo hoy no es señalar a nadie, ¿verdad? Sino que va de que Dios, creo, que nos está haciendo una pregunta, sobre todo en estas fechas. Pero esa pregunta no la hace a todos. Eso es, ¿no? La pregunta que te acompañará en este episodio es: ¿hay algo en mi vida que compite con Cristo por mi amor, mi confianza o mi obediencia? Me gustaría empezar con una base bíblica muy clara. En Éxodo 20, el versículo 3, Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Que ya desde el Éxodo ya era un mandamiento, ¿no? Que se convirtieron en estos 10 mandamientos que tanto conocemos, ¿no? Pero Jesús lo resume con el mandamiento más grande en Mateo 22:37, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este todo debería haber estado en mayúscula, porque muchas veces se va diluyendo y acaba siendo, en vez de todo, como un poco. Y me gustaría también dejar como puntualizar, ¿verdad? Que es un mandamiento. Eso es. Que es una obligación. Que no es algo que tú puedas decidir. Bueno, pues igual sí o igual no tengo dioses ajenos. Si me conviene sí y si no me conviene no, ¿verdad? Y con todo está haciendo referencia a sin rivales. No hay nada que pueda competir contra eso. No hay un segundo trono. Eso es. Y a veces, como he dicho antes, esa opción no es opcional. Es sí, Señor, pero eso no tiene cabida. Y Jesús también en Mateo 6:24
nos dijo: ninguno puede servir a dos señores. No es que sea difícil, es que es imposible servir a dos señores. Entonces eso me hace pensar en una pregunta, una gran pregunta. Si Cristo no está en el centro de tu vida, entonces ¿qué hay en el centro? Porque siempre hay algo en el centro, siempre hay algo en primer lugar. Eso es, ¿no? Y esta pregunta debe de rondarnos siempre en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones también, ¿no? Y espero que en este episodio nos ayude a nosotros primero y también a ti a detectar qué es lo que hay primero en mi corazón, en tu corazón, en nuestro corazón, y ojalá que veamos a Cristo en él, ¿no? Queremos transitar por este tema con mucha sensibilidad, porque en esta época hay expresiones culturales y religiosas que muchos viven con sinceridad y queremos honrar el deseo genuino de recordar a Jesús. Así es, pero también tenemos que ver que la Biblia nos enseña una cosa muy importante, y es que la idolatría no empieza con el objeto, ese objeto físico, sino que la idolatría empieza en nuestro corazón. Así Dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, que estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y ahí está el centro. El corazón puede convertir cualquier cosa en un ídolo, en un absoluto. Incluso algo que empezó como un recordatorio puede convertirse en un ídolo. Y es que hemos sido creados para adorar e idolatrar a Dios, pero muchas veces se nos olvida y lo vamos sustituyendo por otra cosa y acabamos poniendo en el trono de Dios algo diferente. Así es, pero también creo que hoy no queremos hablar precisamente de cosas, ¿verdad? Vamos a hablar de prioridades, de algo que ocupa el primer lugar. ¿Qué es lo primero? De lo que gobierna nuestras decisiones en ese momento en que nadie nos está mirando. Ahora vamos a tocar algo fino, pero real. Hay oraciones que nacen de la necesidad. Cuando decimos: Señor, sácame de aquí, de esta situación, ¿no? O Señor, dame un trabajo. O Señor, dame salud. O Señor, restaura mi familia. O quizás sea: Señor, dame paz. Y Dios, en su infinita misericordia, muchas veces responde a esa necesidad a la que hemos pedido, ¿no? Ayuda. Pero aquí está el peligro de eso. Cuando la respuesta llega, la intensidad con la que nosotros nos comunicamos con Dios puede bajar. Y esto yo creo que nos ha pasado a todos en alguna ocasión, y probablemente en muchas ocasiones, porque tienes una necesidad manifiesta en tu vida de algo, te pones delante de Dios, le ruegas, le pides, ¿no? Y cuando llega ese algo, lo primero que haces es agradecerle a Dios, ¿no? Pero poco a poco ese agradecimiento, poco a poco se va diluyendo, ¿no? Y aquello que era una necesidad, un anhelo de tu corazón, se puede convertir rápidamente y fácilmente en costumbre, ¿no? Al principio agradecemos, pero después nos acostumbramos, ¿no? Luego te distraes, luego lo que pediste se convierte en lo primero y sin querer Cristo va yendo a un segundo plano, ¿no? Y ese es el tema del que estamos hablando. Esto es. No es que tú dejas de creer, tú sigues creyendo, pero has dejado de rendirte a Cristo. Me gustaría que toquemos ahora, José, una historia muy bonita. Quizás algunos no la recuerden. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Jesús entra a una aldea y en ese momento salen a su encuentro 10 leprosos. Debemos recordar que la lepra en ese momento era una enfermedad terrible y además eran excluidos de la sociedad por tener esa enfermedad. Eso es, ¿no? Ellos estaban en las afueras, ¿no? de los poblados, ¿no? Y se encontraban cerca de los caminos, ¿no? Y por ahí los encuentra Jesús, ¿no? Ellos le claman a Jesús, ¿no? En el pasaje Lucas 17:13, ¿no? Dice claramente cómo ellos claman, ¿no? al maestro, ¿no? Y le dicen: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros, ¿no? Jesús le dice que vayan y se presenten a los sacerdotes, y mientras iban, ellos fueron limpiados, ¿no? Fueron librados de esa enfermedad, ¿no? Pues de estos 10 leprosos, los 10 reciben el milagro. Eso es, ¿no? Los 10 fueron sanados.
¿Recuerdas tú cuántos de esos 10 volvieron? Solo uno, ¿no? 1. 10 y vuelve 1. Entonces dice en Lucas 17 que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y sopostró su rostro en tierra a los pies de Cristo, dándole las gracias. Solo uno. Pero qué bonito, ¿no? Porque este pasaje que a mí me encanta, ¿no? Nos habla de que Dios muchas veces nos da algo, Jesús nos da algo, ¿no? Nos otorga el milagro incluso, ¿no? Ya la propia vida es un milagro, ¿no? Pero nos da ese algo, ¿no? Y que pocas veces nosotros rendimos a Cristo, le damos su sitio, le damos la gloria a Él y nos postramos como hizo Él de rodillas, ¿no? A agradecerle, ¿no? Y este pasaje continúa diciéndole, tu fe, no le dice te ha sanado, le dice que le has salvado. Y es que hay un concepto que es muy distinto, ¿no? Porque uno solo vale en esta vida, ¿no? Pero el otro vale por la eternidad, ¿no? Esa salvación de la que le habla Jesús, ¿no? Pero Jesús le pregunta algo de forma corta y sabiendo la respuesta también, ¿no? Le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Yo creo que así es nuestro corazón. Así es, ¿no? Pero nuestro corazón humano. A veces tratamos a Dios, lo dice mucho un amigo nuestro, como un cajero automático. Pedimos, recibimos y seguimos. Y esto puede recordarnos a la Semana Santa, especial para muchos, llena de emociones, de fuertes lágrimas reales, pero luego la vida sigue igual. Y Jesús sigue preguntando, ¿y los 9? ¿Dónde están el resto del año? Me gustaría si tú nos puedes contar la historia en la que Israel hace el becerro de oro. Esta historia es también maravillosa, ¿no? Moisés es comisionado, ¿no? Para sacar a través de la presencia de Dios, ¿no? Y de la revelación de Dios durante muchos años, ¿no? En su vida, para sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Después de una historia apasionante, yo creo que el Éxodo es la gran historia del Antiguo Testamento, ¿no? Consiguen salir del cautiverio, ¿no? Que le sometía el pueblo egipcio, ¿no? Esta historia la conocemos, la hemos visto en películas, incluso hasta de dibujitos animados, recuerdo El Príncipe de Egipto, por ejemplo, ¿no? Y después de toda esta historia maravillosa, ¿no? Resulta que van al monte Sinaí, ¿no? Moisés sube a orar, ¿no? Y habían pasado ya 40 días y 40 noches, no había bajado, ¿no? De la presencia de Dios, ¿no? De esa zarza ardiendo que reflejaba la presencia de Dios, ¿no? Y lo daban por muerto, ¿no? Y entonces en ese momento, ¿no? En Éxodo 32, ¿no? El pueblo se inquieta, ¿no? ¿Y qué le ocurre? Pues en ese momento pasa algo muy, yo diría impresionante o muy fuerte. Le dicen a Aarón, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. José, fíjate una cosa. No es que ellos dijeran, odiamos a Dios, no creemos en Dios, no confiamos en Dios. Era algo mucho más sutil. Era, no soportamos esperar, no queremos depender. Queremos algo que podamos ver. Muchas veces nos sentimos mucho más seguros cuando vemos algo físico. O bueno, aunque no sea físico, un plan con directrices marcadas, ¿cierto? Así es, ¿no? Y en realidad la fe consiste en seguir sin ver, ¿no? Ahí es donde está la clave de la fe, ¿no? Y fabrican un becerro de oro, ¿no? Cogen todo lo que tenían de Egipto, ¿no? De oro, lo funden, ¿no? Y hacen una figura en forma de becerro de oro, ¿no? Y aquí viene algo fuerte. Cuando lo terminan, dicen, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, a algo que acaban de fundir y generar de la nada, le otorgan los milagros maravillosos que habían acontecido para salir de Egipto, ¿no? Le atribuyen al ídolo recién creado lo que Dios había hecho en sus vidas, ¿no? Y esto nos puede pasar
en Semana Santa y el resto del año, ¿no? Porque podemos atribuir a un becerro de oro, ¿no?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no?, lo que Dios ha logrado, lo que Dios ha conseguido hacer en nosotros, con nosotros, a través de su provisión, a través de sus milagros, ¿no?, y de sus misericordias que son nuevas cada día, ¿no? Y José, eso que tú estás diciendo, tráelo ahora, tráelo a nuestra actualidad. Es aterrador porque sigue siendo actual. Hablábamos de Éxodo, que parece que es hace muchísimos años, pero sigue pasando hoy día. Así es. Cuando empezamos a atribuirle a nuestro trabajo, a nuestra parte humana, ¿verdad?, lo que Dios nos dio. Cuando empezamos a atribuirle a nuestra relación la paz que venía de Cristo. O cuando empezamos a atribuirle a nuestra disciplina lo que es solamente dado por gracia. Eso es, ¿no? Qué importante es lo que estás diciendo, ¿no? Porque no es solo adorar a una cosa, es desplazar al autor y consumador de ella, ¿no? Vamos a ver una historia un poco menos conocida para algunos quizá, Ezequías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, Ezequías estaba enfermo y el profeta Isaías le dice: ordena tu casa porque morirás. Ezequías ora con lágrimas, Dios lo escucha y Dios le concede 15 años más de vida. ¡Qué misericordia! De morir a tener 15 años más de vida. En ese entonces 15 años era muchísimo tiempo. Ahora la esperanza de vida es mucho más grande, ¿verdad? Pero 15 años en ese momento era muchísimo tiempo. Pero luego de que ocurra este milagro, llegan mensajeros de Babilonia. Y Ezequías, en vez de dar la gloria a Dios, ¿tú qué crees? Pues se la fue quitando, me imagino. Le muestra sus tesoros. Dice el libro en Segunda de Reyes que Ezequías le mostró toda la casa de sus tesoros. Y ahí vemos el patrón, ¿no? Dios responde a tu petición, a tu oración. Y el corazón, si no está vigilante, cambia el centro. La bendición se convierte en escenario de orgullo propio o de creerte que has sido tú, en tus fuerzas, el que has conseguido algo, el que has logrado algo, el que has podido con algo, ¿no? Con esto nosotros no queremos juzgar a Ezequías, ¿verdad? No. ¿Quiénes somos nosotros ahora para venir a juzgar a nadie? Es para preguntarnos, ¿qué respuesta de Dios me ha inflado a mí el ego? ¿Qué cosa que Dios me dio me ha distraído del propio Dios? Otra historia que a mí me viene siempre que hablamos de esos ídolos, ¿no?, que se convierten en el corazón, ¿no? Es la historia de Raquel, que encontramos en Génesis 30, ¿no? Porque es la imagen perfecta de un ídolo que es bueno, que es una bendición, ¿no? Raquel dice: dame hijo o si no me muero a Dios, ¿no? Esa frase traduce el idioma del corazón cuando algo nos preocupa, en lugar de Cristo. Si no tengo esto, yo no vivo. Y aquí una frase clave. Un ídolo es cualquier cosa que yo declaro imprescindible para mi felicidad, más allá o aparte de Dios. Creo que deberíamos de ser muy prácticos. Esto es un fenómeno espiritual muy común. Pues sí, porque muchas veces decimos: Señor, dame un trabajo, ¿no? Y Dios responde, ¿no? Primero agradece, luego no tienes tiempo, la oración se acorta, la palabra de Dios empieza a apagarse en tu vida y la iglesia empieza a volverse una opción. Y el trabajo, sin querer, se empieza a sentar en el trono de tu vida y a ganar el espacio de la rendición a Dios, que debería de ser lo primero, ¿no? O uno muy común: Señor, dame la compañía idónea. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, sobre todo en nuestros jóvenes? Dios responde. Tú has pedido compañía idónea, Dios responde. Y ahora, tu paz, crees que depende de que esa persona esté bien contigo. Modelas tu fe y moderas tu fe para no incomodar a la otra persona. Cedes a convicciones que antes no tenías. Y eso no quiere decir que hayas dejado de creer, pero Cristo dejó de ser el primero en tu vida. O quizás sea un: Señor, sácame de esto.
Y Dios te saca de ahí. Y ahora ya no le buscas igual, porque ya como que no lo necesitas tanto, ¿no? Ese pensamiento es idolatría sutil. Te busco por lo que me das, no por quién eres. Y esto es lo que en este tiempo de preparación antes de Semana Santa debemos sanar. Cristo no es solamente un recurso, Cristo es el Rey de nuestra vida. Te propongo que hagamos un breve examen delante de Dios, ¿no? Y dejaremos herramientas también para que podáis trabajar y podamos trabajar esta semana también en torno a esto, ¿no? La primera pregunta que te hago, ¿qué te quita la paz? ¿Qué nos quita la paz, no? La segunda, ¿qué te da identidad? ¿Qué es lo que verdaderamente eres? Te da algo de lo que eres, ¿no? La tercera es, ¿qué te obsesiona? Aquello por lo que si no lo tuvieras no podrías vivir. La cuarta, ¿qué defiendes con uñas y dientes? ¿Por qué luchas en la vida? Y la quinta, ¿qué si lo pierdes te rompe más que perder la comunión con Dios? Creo que es importante dejar claro, José, que no se trata de que respondamos estas preguntas con culpa, que las respondamos con honestidad, porque si lo hacemos así, Dios nos revela ídolos y no lo hace para humillarnos, lo hemos dicho muchas veces, nos lo hace ver para librarnos de eso, para que sepamos actuar en consecuencia. Así es, ¿no? Y aquí está lo más fuerte que debes de tener claro, ¿no? Jesús no murió para ser parte de tu vida, murió para ser el centro de tu vida. Y la cruz no es solamente un símbolo para que estemos mirando, es una invitación a rendir nuestro corazón, porque el Cristo que muere es el Cristo que resucita, y el Cristo que resucita es nuestro Señor. Si este tiempo previo a Semana Santa va a significar algo para ti, que signifique esto. Si vas a hacer ayuno, ayuna de tus ídolos, de todo aquello que te esté limitando tu relación con Dios, que se esté convirtiendo en un ídolo en el centro de tu vida y despojando del trono de tus anhelos y de tu voluntad a Cristo, que es el único digno de ocuparlo. Sí, y si vas a renunciar a algo, renuncia a aquello que compite con Cristo en tu vida. Y que esta Semana Santa no sea solo una conmemoración. Que sea una rendición. No solo mirar a Cristo. Sino obedecer a Cristo. No solo emocionarte con Cristo. Sino además seguir a Cristo cada día, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo de tu vida. También queremos pedir y podemos pedir, Señor Jesús, en este tiempo de preparación, no queremos quedarnos solamente en la forma, sino en la acción. Queremos revelación de qué hay en el centro de nuestras vidas. Queremos corazón, verdad y obediencia real. Muéstranos con amor qué está en el trono, qué es lo que compite cada día contigo. Y hoy, con humildad, lo bajamos de ese trono. Queremos devolver el primer lugar, el trono de nuestros anhelos y de nuestra voluntad a ti, Cristo. Y además queremos que tu cruz no sea solo contemplada, sino que sea vivida cada día por nosotros. Que la resurrección de Cristo no sea solo celebrada, que sea seguida con entrega, con sinceridad y con obediencia. Antes de despedirnos, queremos dejarte algo muy simple, pero también muy serio. Que este tiempo no sea solamente una emoción puntual, algo que, como hemos dicho, está marcado en un circulito en el calendario. Que sea una rendición continua de tu vida a Cristo y que Cristo no sea solamente algo importante, sino que sea el primero. Si vas a hacer ayuno, hazlo con propósito. Ayuna de tus ídolos, de aquello que te domina, aquello que te roba la paz, de aquello que ha ocupado el lugar de Dios, incluso si empezó siendo una cosa buena y una bendición para tu vida. Y si vas a contemplar la cruz, que no sea solamente una imagen en tu mente, que sea una realidad en tu vida y que en esta Semana Santa no sea solamente una conmemoración. Que sea rendición, que no sea solo recordar a Cristo, sino volver a darle el trono de nuestro corazón. Y me gustaría que entráramos en nuestra sección Peli, Canción
o libros. Y creo que tú traes un peliculón. Sí, y además creo que es un clásico en Semana Santa. Sí. La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Creo que muy poca gente en el mundo no la ha visto. Pero nosotros queremos recomendarla, y no porque sea impactante, que lo es, sino porque nos obliga a enfrentar. Es una película muy dura, extremadamente dura, diría yo, pero precisamente por eso evita que la cruz se vuelva algo decorativo solamente. Eso es, ¿no? A veces la cruz se convierte en símbolo bonito, en colgante, en imagen. Pero olvidamos que fue brutal, sangrienta, injusta y voluntaria. Esta película nos recuerda algo esencial. Cristo no sufrió simbólicamente, sino que sufrió realmente. Y cuando termines de ver la película, hazte la pregunta que atraviesa este episodio. ¿Está Cristo en el trono de tu voluntad o es solo una emoción? Y tú creo que nos tenías preparado el hashtag para este episodio, ¿no? Sí, el trono invisible. Si este episodio te ha hecho pensar, te ha servido para profundizar en tu proceso de fe, compártelo con esas personas que sientas que pueden ayudarles. Y no te olvides de darle like. Recuerda que te dejamos en nuestra descripción una guía para reflexionar con los versículos de este capítulo y con unas preguntas y trabajo para los próximos días que esperamos pueda ayudarte en este tiempo especial. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de Fe y Café Podcast. ¡Chao! ¡Chao!